y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. González Martínez Guadalupe, a favor de que se regrese a comisión. Luis Medina Lizalde, a favor de que regrese a comisiones. Giovanna Bañuelos, a favor de que regrese a comisiones. Gustavo Uribe, a favor. Carlos Sandoval, a favor de que regrese a comisiones. Osvaldo Ávila, a favor del dictamen. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor de que se regrese a comisiones. Omar Carrera, a favor de que se regrese a comisiones. Ortega Cortés María Elena, a favor de que se regrese a comisiones. Borrego Estrada Mónica, a favor de que se regrese a comisiones. Lindiana Bugarín, a favor del dictamen. Carolina Dávila, a favor del dictamen. Felipe Cabral, a favor del dictamen. Arturo López de Lara, a favor que regrese a comisiones. Jorge Torres Mercado, a favor del dictamen. Castorena de Reyesa Norma Angélica, a favor del dictamen. González Nava José María, a favor del dictamen. Cruz de Lira Isaura, a favor de que se regrese a comisiones. Guadalupe Babache, a favor de que se regrese a comisiones. Iris Aguirre, a favor que se regrese a comisión. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor del dictamen. Le comento, diputada presidenta, que contamos con 11 votos a favor de que se regrese a comisión y 12 votos a favor de que se pase al dictamen. ¿Cuánto mal? Ella siempre cuenta mal. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de las iniciativas de punto de acuerdo por las cuales se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para tomar las medidas necesarias para garantizar la atención de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. González Martínez Guadalupe, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Guadalupe Babache, a favor. Rolly Organa, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Castorena de Reyesa Norma Angélica, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 21 votos a favor, 0 en contra. Gracias, diputada secretaria.
De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Lo de educación inicial. Pues para ayudarle. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Reveles, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Sí. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Inicio mi participación agradeciendo a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación de esta legislatura por su interés y esfuerzo en analizar y dictaminar la iniciativa en discusión. Sin su intervención, cualquier ejercicio legislativo sería poco significativo. Mi agradecimiento y respeto a la diputada María Guadalupe González, al diputado Adolfo Zamarripa, al diputado Osvaldo Ávila Tiscareño, a la diputada Patricia Mayel Hernández, presidenta de esta comisión. Agradezco también al equipo técnico jurídico por su particular apoyo en la asesoría para revisar y dictaminar la iniciativa correspondiente. Particularmente, mi agradecimiento sincero a los diputados y diputadas que en su momento se permitieron suscribir la presente iniciativa que hoy se somete a consideración de este Pleno. Esto demuestra que la diatriba política y la divergencia ideológica son rebasadas cuando los intereses superiores son pertenencia de la ciudadanía. Científicamente está comprobado que la estructura cerebral de los niños y niñas al nacer traen consigo miles de millones de células neuronales, generando en ellos una extraordinaria plasticidad cerebral. Los niños y las niñas en edad de 0 a 6 años tienen la máxima capacidad de absorber los estímulos exteriores, positivos y negativos, para la realización de la sinapsis y la construcción de circuitos y redes neuronales. Al carecer de estimulación adecuada, oportuna y cercana al periodo sensitivo de desarrollo, esa plasticidad cerebral y esa cuantiosa cantidad de células neuronales tienden a desaparecer. Por ello, es de vital importancia centrar nuestra atención en la educación inicial, pues de ello depende que en el futuro tengamos una sociedad menos conflictiva y más armoniosa. Por tales razones, cuando hablamos de educación inicial, nos referimos al periodo en el que se perfeccionan las estructuras y funciones cerebrales de los niños y de las niñas. De esta manera, es de suma importancia comprender que la educación inicial tiene como base determinante la neuronutrición, el afecto, la estimulación temprana y la educación. Son estas las bases y principios que sustentan la presente reforma a nuestra ley de educación. La neuronutrición nos indica que debemos proporcionar a los infantes neuronutrientes adecuados y suficientes que el cerebro requiere para la mielinización de las dendritas y de los axones de la neurona. Y con esto,
están en óptimas condiciones de realizar la actividad sináptica con otras células similares y la construcción posterior de circuitos y redes neuronales. Resultados científicos aseguran que el 70% de los nutrientes consumidos por el niño, el organismo los destina a la construcción y fortalecimiento de su estructura cerebral, lo cual le permite recibir con suficiente capacidad los estímulos del exterior para una mejor y más rápida construcción de su estructura cognitiva. Por tanto, es de suma importancia que el niño y la niña consuman alimentos que directamente incidan en el fortalecimiento de su sistema nervioso cerebral. La reforma que hoy se dictamina parte también del afecto, como base de la educación inicial, a través del desarrollo sistemático y permanente de un programa de escuela para padres, donde las madres, padres y tutores de los niños y niñas entre 0 y 6 años deberán acceder a los conocimientos mínimos sobre pedagogía infantil, transmisión de valores, alimentación y cuidados asistenciales. Es necesario entregar a las madres y padres de familia las herramientas indispensables a fin de alargar en casa el tiempo de los niños y niñas de sus centros educativos y con esto atenuar las influencias del difícil contexto social que prevalece afuera de las escuelas. Aunado a lo anterior, es fundamental que cada centro educativo integre un grupo de profesionales de la educación inicial y acuda de manera sistemática a esos lugares donde se carezca de este nivel formativo. Integren grupos de padres y madres de familia, los instruyan en las necesidades formativas que prevalecen en los niños y niñas de la edad antes referida, para que de esta manera coadyuven en la importante tarea de educar. Sin dejar de atender lo establecido en la Ley de Educación para el Estado de Zacatecas, el modelo contenido en el presente dictamen parte de la teoría de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples que concierne a lo espacial, al desarrollo de la lingüística verbal, a la lógica matemática, a la práctica ecológica, al movimiento kinestésico corporal, al desenvolvimiento interpersonal e intrapersonal y al desarrollo musical. Este modelo deberá estar fortalecido con todas las técnicas pedagógicas relacionadas con la estimulación temprana. De igual manera, deberá incluir actividades co-curriculares para proporcionar a los pequeños los elementos indispensables en la construcción de sus redes y circuitos neuronales que les ayudará a determinar su identidad como jóvenes y adultos. Al fin y al cabo, tenemos la enorme ventaja de que los infantes disponen de una plasticidad cerebral que los hace susceptibles a cualquier tipo de estímulo del exterior. No obstante las bondades señaladas anteriormente, se necesita de una infraestructura material idónea y planeada científicamente, Concluya, aspecto que presidente. también lo Diputado, estipula perdón. concluyo, diputada, este supradictamen. Compañeras y compañeros diputados, los invito a votar en favor de este dictamen, cuyo objetivo es fortalecer y sistematizar la educación de miles y miles de niñas zacatecanas, poniendo en práctica todos los elementos indispensables para impartir una educación inicial. Para concluir, cito a Pitágoras: educad a los niños y no será necesario castigar a los adultos. Es cuanto, diputada presidenta. Para hechos, Gracias, diputada. diputado. Diputada Presidenta, para registrar mi asistencia a Guadalupe Nayeli y poder votar. Muchas Por gracias. favor de registrar la asistencia. Mejor me venga. Para hechos, diputada Presidenta. Te perdiste algo bien chido. ¿Alguien más me había dicho para hechos? Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego, hasta por 3 minutos para hechos. Con su permiso, diputada Presidenta. Adelante, diputada. Diputado, yo lo quiero felicitar por pensar en la niñez, porque muchas veces la clase política mexicana se ha olvidado de lo que es la niñez. Los centros de desarrollo infantil definitivamente se ha comprobado que los niños se desarrollan de una forma mucho más armónica gracias a todos los elementos que usted nombró. Está muy bien documentado y sí quiero decirles a todos los compañeros diputados que debemos de votar a favor, porque definitivamente si todas las escuelas y nosotros, todos los mexicanos, estuvieran con ese interés para que los niños desde la
educación inicial estén atendidos con una buena alimentación y una buena educación, México fuera diferente. Este es el gran cambio que desde ahí podemos empezar. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Reveles hasta por 3 minutos Diputada, para pedí el concluir. uso de la palabra al principio. Disculpe, es que sí pregunté quién más me había dicho. Tiene el uso de la palabra el diputado Osvaldo, hasta por 3 minutos. Sí, le agradezco mucho, presidenta. Solamente para sumarme, quiero decir que tengo la fortuna de compartir la pertenencia en la Comisión de Educación, no solo con usted, presidenta, que es muy benevolente, sino también con el diputado Samuel Reveles, precisamente 2 de las diputadas que están en la mesa, la diputada Lupita, y creo que el diputado Samarripa, que el ejercicio de participación en esta comisión, puedo decirlo, ha sido sumamente enriquecedor. Ha sido enriquecedor primero porque es una comisión en la cual hemos podido ver desde todos los ángulos y los aspectos la visión que se tiene del tema educativo y que desde luego desde cada una de nuestras visiones hemos tratado de sumar y hemos tratado de aportar, y en todas las discusiones no hay tema en el que no sea objeto de la participación de cada uno de los integrantes de la misma, proponiendo siempre alternativas de solución. Adicionalmente, el diputado en tribuna tiene además una ventaja. Hoy por la mañana recorría la colonia Tierra y Libertad y pasaba muy cerca de uno de los proyectos en el que usted junto con otros destacados zacatecanos son impulsores, y la diferencia es que usted no solamente lo dice, sino que lo hace de manera efectiva. Usted no es solo de los que en un determinado momento hacen del conocimiento público su visión, sino que esta visión se materializa. Y entonces cuando se discutía esta propuesta, en la cual yo estoy absolutamente de acuerdo y desde luego mi voto será a favor de este dictamen, se proponía y se decía que debía de hacerse una ley, se debía de enriquecer la ley, perdón, a efecto de contemplar los distintos ángulos. 1, la alimentación de los niños, su nutrición adecuada para que el conocimiento pueda fluir y por lo tanto entonces caiga en tierra fértil. 2, el tema de la formación integral con todos los demás aspectos culturales, deportivos, etcétera. Y 3, la parte de que en este tenor no se deje manga ancha para crear este tipo de servicios sin que tengan un resguardo, una vigilancia y al ratito nos lleven a calamidades como las que se han vivido en otros lugares de la geografía nacional. Por eso su preocupación, ahora convertida en ley, desde luego que tiene que ser respaldada por esta honorable asamblea y desde luego pues por ende pues manifestarle mi respaldo, mi apoyo y además mi reconocimiento, porque hoy en la mañana, y además se lo digo con seriedad, hoy en la mañana cuando íbamos en camino a un jardín de niños, precisamente a otra acción de estas características, pudimos ver el avance que se tiene en lo que usted ha sido promotor y gestor y que es una demostración de que se acompañan los dichos con los hechos. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Reveles para concluir hasta por 3 minutos. Agradezco sinceramente los comentarios de los compañeras y compañeros diputados. Hoy, cuando leemos las cifras, las estadísticas relacionadas con los niños y las niñas que aparecen con motivo del Día Internacional del Trabajo Infantil, nos quedamos fríos. Nos quedamos fríos cuando una de las diputadas presenta una iniciativa para reformar algunas leyes con la estadística que presenta. Hay millones y millones de niños trabajando, millones y millones de niños y niñas que son objetos de maltrato laboral, de maltrato infantil, incluso hasta de acoso sexual y de trata de blancas. Es lamentable que en nuestro México todavía tengamos una situación tan deplorable en el sentido de la protección a los niños. Lo que nosotros estamos proponiendo es nada más hacer que los niños, facilitar que los niños y niñas puedan acudir a algún centro educativo a recibir la educación temprana, a recibir la educación inicial. ¿Por qué? Porque son millones y millones de células neuronales que se desperdician y los niños
se desarrollan, pero se desarrollan en condiciones un poco más difíciles que un niño que asiste a un centro de educación inicial, ya que ahí se les proporciona alimento especial, se les proporciona técnicas de estimulación temprana, se les proporciona facilidades para ejecutar algún instrumento, se les proporciona condiciones para que puedan ejercitar algún deporte. Y bueno, yo creo que todo esto lo hacemos en el marco de respeto a la educación de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. Lo único que estamos haciendo es agregar un poco más de actividades para que los niños y las niñas permanezcan más en los centros escolares y no sean objeto a veces hasta de las desavenencias que existen al interior de los hogares. Queremos que los niños y niñas vivan una niñez feliz, jueguen en vez de trabajar, sean felices en vez de ser objeto de acosos de diferente tipo. Es cuanto, diputada. Muchas gracias. Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. González Martínez María Guadalupe, a favor. Tina Lizalde, a favor. A favor. Gustavo Uribe, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Guadalupe Davache, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidente, que hay 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Jalpa, Zacatecas. Diputada presidenta, para solicitarle de manera respetuosa que las cuentas públicas de los municipios de Jalpa, Montescobedo, Tlaltenango de Sánchez Román y Zacatecas, todos del estado de Zacatecas, por economía procesal se discutan y voten en paquete, con la salvedad de que si algún compañero o diputado tiene interés de alguna cuenta pública en particular, lo señale para tal efecto. Diputada presidenta, si me lo permite, en el mismo sentido y con fundamento en los artículos 24 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solamente solicitar que se vote por separado la cuenta pública del municipio de Zacatecas para que en ella se me excuse de votar el dictamen que se somete a consideración del Pleno. En atención a la solicitud presentada
por la señora diputada, esta presidencia consulta a la Asamblea si están de acuerdo en que los dictámenes de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los municipios, a excepción del de Zacatecas, para que se discutan y voten en paquete, con la salvedad de que si alguna diputada o diputado desea que algún municipio en lo particular se discuta y vota de manera diferente, lo haga saber a esta presidencia, lo anterior en votación económica, y le pido a la primer secretaria dar a conocer el resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes queda aprobada la solicitud de la diputada. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo al resultado de la votación del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en consecuencia se someten a discusión en lo general los dictámenes de las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal. De las cuentas públicas para el ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Jalpa, Montescobedo, Tlaltenango de Sánchez Román, todos municipios del estado de Zacatecas. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Se someten a discusión en lo general los dictámenes referidos. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse a esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. González Martínez María Guadalupe, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Roy Barragán, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Romalira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Carlos Peña, a favor. Omar Carrera, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Ortega Cortés Marielena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Návila Ramírez Carolina, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Arturo López Lara, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Guadalupe Davache, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que hay 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento, se declaran aprobados los dictámenes en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte de los dictámenes. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado en los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobados en lo particular y se les dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Zacatecas, Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. González Martínez María Guadalupe, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Roy Barragán, a favor. Gustavo Uribe, a favor.
Guadalupe Flores, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Ortega Cortés Marielena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Guadalupe Dabache, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo particular. En lo general, perdón. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Con anterioridad está registrada la diputada Mónica Borrego Estrada con el tema Día del Albinismo y el diputado Carlos Alberto Sandoval Cardona con elecciones en Coahuila. González Martínez María Guadalupe. Su tema, diputado. No al trabajo y la explotación infantil. Sí a la educación. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego Estrada con el tema Día del Albinismo hasta por 10 minutos. Adelante, diputada. Condiciones congénitas que afectan a seres humanos y animales, que globalmente se caracteriza por la ausencia o disminución de pigmento en la piel, los ojos y el pelo. ¿Me voy para allá? Bien. Para que reinicies el reloj. Aquí cerquita, nunca me tienen aquí de este lado. Bueno, con su permiso, diputada. Adelante, diputado. La palabra albinismo viene del latín albus, que significa blanco, y fue en 1908 cuando Garrod describió científicamente este problema, considerando que el albinismo es un conjunto de condiciones congénitas que afectan a seres humanos y animales que globalmente se caracterizan por la ausencia o disminución de pigmento en la piel, los ojos y el pelo.
de cada una de 50,000 personas tienen albinismo. En Estados Unidos, 1 de cada 17,000 personas lo tiene. Y en países nórdicos se alcanzan tasas de 1 por cada 10,000. Esta anomalía genética en las personas, como la llaman los científicos, tienen complicaciones, además de los problemas de riesgo de quemadura solar y cáncer de piel, problemas sociales y emocionales que producen impactos negativos en las personas con albinismo. Por ejemplo, los niños pueden experimentar problemas cuando los llaman por nombres burlones o los molestan por su apariencia, sus anteojos o sus equipos auxiliares para la visión. Muchas personas encuentran que la palabra albino les molesta y duele porque los están etiquetando y señalando simplemente por cómo se ven o como un individuo cualquiera. Las personas con albinismo generalmente se ven muy diferentes a los miembros de su propia familia o grupo étnico, por lo que se pueden sentir como extraños o ser tratados como extraños al grupo. Todos estos factores pueden contribuir al aislamiento social de baja autoestima y estrés. Por ello, el 13 de junio del 2013, en su 23ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, dentro del marco de la 38ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y guiado por los propósitos, principios y disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, se declara el Día Internacional del Albinismo, reafirmando la Declaración Universal de Derechos Humanos y recordando los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicho acuerdo establece y expresa su preocupación por la discriminación, la estigmatización y la exclusión social que sufren de manera generalizada las personas con albinismo, declarado por unanimidad una serie de resoluciones que permiten con beneplácito tomar las medidas adoptadas y los esfuerzos realizados por los países afectados, como el inicio de actuaciones judiciales contra los autores de ataques contra personas con albinismo, la condena pública de los ataques contra personas con albinismo, la protección de las personas con albinismo amenazadas mediante su alojamiento en refugios temporales y las campañas de concientización de la opinión pública. Entre estas medidas destacan, número 1, insta a los estados a que adopten todas las medidas necesarias para proteger efectivamente a las personas con albinismo y sus familias. 2. Exhorta a los estados a asegurar la rendición de cuentas realizando investigaciones imparciales, prontas y efectivas de los ataques contra las personas con albinismo que se producen dentro de su jurisdicción y haciendo comparecer a los responsables ante la justicia y a velar porque las víctimas y sus familiares tengan acceso a vías de reparación adecuadas. 3. Exhorta también a los estados a adoptar medidas efectivas para eliminar todo tipo de discriminación contra las personas con albinismo y a agilizar las actividades de educación y concientización de la opinión pública. 4. Aliento a los estados a dar a conocer sus mejores prácticas de protección y promoción de los derechos de las personas con albinismo. 5. Invita a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos cuando responda a ocuparse en el marco de su mandato de los aspectos relevantes de la seguridad y la no discriminación de las personas con albinismo. 6. Invita a los estados a que en colaboración con las organizaciones regionales e internacionales pertinentes promuevan iniciativas bilaterales, regionales e internacionales para apoyar la protección de las personas con albinismo. 7.
Solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presenten un informe preliminar sobre los ataques y la discriminación contra las personas con albinismo al Consejo de Derechos Humanos de su 24 periodo de sesiones. 8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. Afortunadamente, y bajo el amparo de las resoluciones tomadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, existen instituciones como la Organización Latinoamericana de Albinismo que se han establecido para que las personas y sus familias con este problema se les brinde información, apoyo y la oportunidad de establecer contacto con otras personas afectadas. Cabe resaltar que esta organización se origina en México y surge por la necesidad de difundir información verídica y dar soporte a los requerimientos específicos que tienen las personas con albinismo en Latinoamérica y de habla hispana en cualquier parte del mundo. La dirección web es www.albinismo.org. Asimismo, existen organizaciones como ALBA en España, que es www.albinismo.es. Esta y otras ubicadas en Estados Unidos y Canadá ofrecen información y apoyo a personas con albinismo y a los profesionales de la salud que trabajan con ellos. Finalmente, hago un llamado a la concientización de este problema con la finalidad de erradicar toda clase de discriminación hacia estas personas que les permita mejorar su calidad de vida y coadyuvar a atender a las minorías que también son personas poseedoras de derechos humanos y civiles dentro y fuera de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Sandoval Cardona, hasta por 10 minutos con el tema elecciones en Coahuila. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sobre la grave situación del proceso electoral en el estado de Coahuila. En Coahuila, los mexicanos hemos sido testigos de un escandaloso fraude electoral en la jornada del pasado 4 de junio para elegir el próximo gobernador. Desde el gobierno estatal y con la complicidad de las autoridades electorales, se orquestó un robo a la voluntad democrática de los coahuilenses, que ese día en las urnas expresaron un contundente rechazo y un hasta aquí a las traperías de los Moreira. El 4 de junio, los coahuilenses decidieron de manera contundente con su voto que su próximo gobernador fuera el candidato de Acción Nacional, Guillermo Anaya. Sin embargo, y en sintonía con la deshonestidad generalizada con la que han gobernado el estado desde 2005 los Moreira, decidieron una vez más defraudar a los coahuilenses, ahora no solo endeudándose groseramente a Coahuila o robándose el presupuesto público e hipotecando el futuro de las familias coahuilenses por los próximos años, sino que ahora robándoles también su voluntad expresada en las urnas. Desde la campaña, Acción Nacional evidenció que la elección no resultaba confiable, dada la parcialidad notoriamente manifiesta del Instituto Electoral de Coahuila en favor del candidato del PRI, y dado el cúmulo de irregularidades que presagiaban una elección de Estado. Por tal razón, se solicitó al Instituto Nacional Electoral que atrajera la elección sin haber obtenido una respuesta favorable. Tampoco se contó con el apoyo de la FEPADE en la entidad, a pesar de tratarse de una elección de alto riesgo de fraude electoral en favor del candidato del PRI, dados los antecedentes de los Moreira en la entidad. Y desafortunadamente, esto se confirmó el 4 de junio pasado, cuando el propio Instituto Electoral de Coahuila reconoció con cifras oficiales que los conteos rápidos favorecían a nuestro candidato Guillermo Anaya por un margen de 2 puntos porcentuales, para de inmediato provocar una escandalosa contradicción al suspender los conteos del PREP con apenas el 70% de las casillas computadas sin contabilizar el 30% restante. Y querer aparentar simular que el candidato Miguel Ángel Riquelme de la coalición PRI, Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México
Partido Joven, Partido Revolución Coahuilense y Partido Campesino Popular iba arriba en los conteos cuando la realidad era muy distinta. Esta suspensión, evidentemente, estaba destinada a ganar tiempo para su fraude electoral. 72 horas entregando los paquetes electorales a la Policía Estatal al servicio del PRI Gobierno y a la Fuerza Coahuila de los Moreira, en lugar de darlos a resguardo del Ejército como sucedió en el resto de los estados. Iniciados los conteos oficiales, el fraude electoral fue evidente con paquetes electorales violentados, abiertos, sin cinta protectora, como se hace en elecciones limpias, mostrando una evidente manipulación de los resultados. Ante esta evidencia de que la consigna del PRI Gobierno y del sistema era hacer ganar como diera lugar al candidato del PRI, aún y cuando el triunfador claro y contundente fue nuestro candidato Guillermo Anaya, la oposición unida en Coahuila decidió levantarse de la mesa. 5 candidatos de oposición, incluyendo al ganador Guillermo Anaya Llamas de la Alianza PAN, Unidad Democrática de Coahuila, Partido Encuentro Social y Partido Primero Coahuila, unieron fuerzas para defender el voto de los coahuilenses. Los candidatos de Morena, Armando Guadiana Tijerina, del Partido del Trabajo, José Ángel Pérez, y 2 candidatos independientes, Luis Horacio Salinas Valdés y Javier Guerrero García, junto con el ganador Guillermo Anaya, convocaron al Frente por un Coahuila digno que defiende la democracia y el triunfo de la alternancia en dicho estado. Los representantes de los partidos políticos que representan estos 5 candidatos se retiraron del cómputo del instituto, negándose así a validar el fraude electoral. El Instituto Electoral de Coahuila ha presentado unos resultados burdamente manipulados, ya que ni siquiera se encuentran dentro del margen arrojado en el conteo rápido, que dio ventaja de 2 puntos porcentuales al candidato de la alianza encabezada por el Partido Acción Nacional, Guillermo Anaya Llamas. Miles de coahuilenses han comenzado a manifestarse en las calles denunciando el escandaloso intento de fraude electoral y exigiendo la anulación del proceso electoral en Coahuila. Tan solo en Saltillo, alrededor de 50,000 ciudadanos libres se dieron cita a manifestarse de manera pacífica en defensa de su voto. Hoy, desde esta tribuna, respaldamos a los ciudadanos libres de Coahuila en su intento de impedir el despojo de su esperanza. Desde aquí exigimos también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la anulación de la elección y a las autoridades judiciales el castigo a los Moreira y demás responsables de intentar robarse la voluntad de millones de personas. Que quede claro, el futuro de la democracia en México y el 2018 pasan por Coahuila. No cejaremos en nuestro empeño de devolverle a los coahuilenses y a los mexicanos en general elecciones libres y demócratas. Tampoco lo haremos en exigir un castigo ejemplar para los Moreira y demás delincuentes electorales que han traicionado a su estado, su país y a todos en completo en México. México demanda limpiar nuestra vida pública y en ese proceso comenzará hoy en Coahuila. ¿Es cuanto, señora diputada? Gracias, diputado. Para hechos, Luis Medina Elizalde. Para hechos, Giovanna Bañuelos. Para hechos, Arturo López de Lara. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Medina hasta por 3 minutos. Sí. Para hechos. Le expreso, compañero diputado, la coincidencia total con lo que usted ha narrado y desde luego nuestra solidaridad con el pueblo de Coahuila, que ha vivido un episodio muy penoso que nos remite a un pasado que creíamos ya superado. No hay que olvidar que el grupo que acaba de cometer el fraude en Coahuila fue el mismo grupo que se puso a la cabeza de la elección en el año 2010, mediante el cual el Partido Revolucionario Institucional regresó a Palacio de Gobierno.
No hay que olvidar que Moreira fue el presidente nacional del PRI y en su calidad de tal fue el estratega de la victoria electoral del actual presidente de la República, licenciado Peña Nieto. Todos estos datos explican por qué el proceso electoral del pasado 4 de junio han sido motivo de una condena generalizada más en la prensa internacional que en la propia prensa local, en la propia prensa nacional. Y esto nos plantea a nosotros una situación muy grave. La defensa del voto no es un compromiso con un partido específico, porque nos equivocamos si pensamos que el despojado es aquel partido o aquel candidato al que se le arrebató la victoria. El agredido es un pueblo, porque se le está negando en la práctica su derecho a darse el gobierno y los gobernantes que decida libremente. México todavía no tiene democracia. México tiene que irla construyendo y un paso fundamental consiste en que independientemente del partido en el que estemos, independientemente de la ideología que profesemos, si asumimos que la democracia es un principio de convivencia de los pueblos, hay que luchar por la limpieza electoral, se beneficie quien se beneficie y se perjudique quien se perjudique. México está en manos de la delincuencia electoral organizada y liberarnos de ella será el primer paso para enfrentar con éxito al crimen organizado sin uniforme. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna Bañuelos, hasta por 3 minutos para ello. Bueno, definitivamente coincidir con el diputado en tribuna. Todos en el país hemos sido testigos de un episodio más que evidencia la falta de fortaleza, de transparencia en nuestras instituciones democráticas, o que por lo menos pretenden serlas y que por cierto nos salen muy caras a los mexicanos. Creo que para todo actor político, para todo instituto político y para aquellos que actúan como consejeros, como magistrados de los tribunales electorales, debe de haber 2 condiciones básicas a defender: la voluntad del pueblo, expresada a través del voto, y su integridad física. Ya no solamente hablamos de que el pasado proceso electoral, tanto en Coahuila como en el Estado de México, se violentó la voluntad de la mayoría de los ciudadanos que de manera pacífica acudieron a votar, sino que también se vieron atentados en su integridad. No podemos nosotros ser víctimas de efectivamente la delincuencia electoral organizada, no podemos ser víctimas de grupos de choque que operan el día de la jornada electoral, que evidentemente están financiados por el Partido Revolucionario Institucional, pero tampoco podemos seguir siendo testigos de procesos electorales de Estado, donde el financiamiento público va a través de todos los programas que desde distintas dependencias deberían, en teoría, ir orientados a ayudar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en el país. No podemos quedarnos callados ante lo que sucedió en el Estado de México, como tampoco podemos quedarnos callados lo que sucedió en los otros estados del país, porque a final de cuentas es la antesala de una elección presidencial, pero porque lo que no pulsan desde el PRI y desde el gobierno de Peña Nieto es que podrán manipular a los sistemas de conteo, podrán manipular a los consejeros electorales, podrán manipular a los tribunales en esta materia, pero no pueden sanar la herida que deja en un pueblo que participa y que ve lo desasiado de estos procesos electorales después de que se ve de manera tan reiterada este tipo de delitos. Escuchaba con mucha atención la exposición de mi compañero Carlos. Nosotros en muchos procesos electorales hemos dado la misma argumentación.
Seguimos siendo víctimas de gobiernos corruptos que se preocupan más por desviar el recurso público para la compra de voto que por satisfacer las necesidades primarias de los ciudadanos. Mi solidaridad, más que con usted, diputado, efectivamente con el pueblo de Coahuila, del Estado de México, de Nayarit, de Veracruz, de todos los estados que han sido violentados los resultados electorales de una manera tan burda y tan grotesca que pese a que se pacta con algunos importantes e influyentes medios de comunicación nacional, efectivamente trascienden a la esfera internacional y nos exhiben como un país que le debe mucho a la democracia y a la transparencia en nuestros procesos electorales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo López de Lara, hasta por 3 minutos para hechos. Muchas gracias, presidenta. Pues en primera instancia y también en este mismo tenor para coincidir con el diputado en tribuna, por todo lo que ya se mencionó. Tuve la fortuna de dirigir el Partido Acción Nacional durante algunos años y me tocó llevar 2 procesos electorales locales. En el año 2013 señalamos con mucha claridad muchas deficiencias que demostraba el instituto en ese entonces, hicimos las denuncias necesarias, nos manifestamos en varias ocasiones en las instalaciones de ese instituto y eventualmente fueron corrigiendo algunas cosas, no todas, sin embargo fueron corrigiéndolas para darle certeza a los procesos. Lo elemental en la democracia es entender que se pierde y se gana. En lo personal he estado en procesos donde he perdido y ganado, pero lo más importante es tener las reglas claras sobre las cuales vamos a competir. Y en estas reglas claras acordamos, o se ha acordado a lo largo de la historia para tener esta democracia, es que hay 3 formas en las que nos deben de dar a los ciudadanos los resultados los institutos electorales. La primera es el conteo rápido, la segunda es el PREP y la tercera son los conteos distritales. A lo largo de la historia, el conteo rápido no ha fallado en sus márgenes. Y les quiero dar algunos datos un tanto curiosos. El conteo rápido en Coahuila señalaba que en el peor de los casos, el PAN, con todos sus aliados, iba a perder por 0.7% y que en el mejor de los casos iba a ganar por 4.34 puntos porcentuales. ¿Y cuál es el resultado después de que se dan los resultados y que mágicamente se detiene el PREP? Después de contar el 70% de las casillas y que se quedan 3 días los paquetes electorales sin revisarlos, pues resulta ser que la diferencia entre el candidato del PRI y del PAN se va mágicamente a 2.5% de la elección. Es decir, ni siquiera fueron aseados en cuidar los márgenes que tiene ese conteo rápido, que históricamente no han fallado. En primera instancia, mi solidaridad con el pueblo de Coahuila, como bien ya lo mencionaban algunos compañeros, no solo es lastimar al candidato que ha ganado, sino al mismo pueblo y al sistema electoral que debemos de darle la confianza para poder coexistir y convivir bien. No solo eso, sino también la exigencia a que el Tribunal Electoral eventualmente valore las pruebas que se están presentando y que se repita esta elección. No podemos como mexicanos permitir que esto suceda en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Sandoval, hasta por 3 minutos para concluir. Sí, gracias, diputada presidenta. Coincido plenamente con mi compañero, el diputado Medina, cuando comenta que México todavía no tiene democracia. No podemos quedar ser testigos ciegos ni sordos ante estas situaciones. Estamos aquí precisamente para levantar la voz, para decir que no estamos de acuerdo en estas elecciones de Coahuila, porque fue un proceso verdaderamente fuera de todo contexto. Fue un proceso en el cual, pues, como lo acaba de comentar mi compañero Arturo López de Lara, las cifras o los resultados finales no coinciden para nada con lo que el mismo
Instituto Electoral tenía previsto. Entonces se ve a todas luces que hay situaciones nada claras, nada limpias, y es por eso que desde aquí estamos, no solamente aquí en Zacatecas, sino en todos en todas las tribunas del país, las tribunas locales del país, estamos levantando la voz en favor de los coahuilenses. Estamos definitivamente convencidos que esta elección se debe de repetir, nuevamente convocar, y pues ya le tocará al Tribunal Electoral repita esta elección. Es por eso que nos levantamos, nuevamente lo comento, levantamos la voz, porque estamos totalmente en desacuerdo en la forma que se hizo. Se sabe ganar, se sabe perder, pero siempre y cuando se juegue limpio. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe González Martínez, hasta por 5 minutos, con el tema no al trabajo y la explotación infantil, sí a la educación. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. No al trabajo y la explotación infantil, sí a la educación. Diputada María Guadalupe González Martínez, 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 13 de junio de 2017. El día de ayer conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y lamentablemente esta efeméride adquiere un significado especial en México por las dimensiones y repercusiones de esta grave problemática social. A pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por nuestro país, exhorta en su artículo 32 a proteger a los niños de la explotación económica y de realizar cualquier trabajo que les cause daño, entorpezca su educación o afecte su salud y desarrollo. Muchos adolescentes y niños mexicanos trabajan en condiciones inadecuadas o peor aún, bajo franca explotación. Según datos del Módulo de Trabajo Infantil 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 2.475.989 niñas y niños y adolescentes mexicanos que trabajan, 4 de cada 10 no reciben ninguna remuneración y 3 de cada 10 apenas un salario mínimo. Asimismo, el 37% de ellos no asisten a la escuela y 8.4 de cada 10 realizan actividades que la Ley Federal del Trabajo establece como no permitidas o peligrosas. Además, las horas que trabajan los niños mexicanos exceden los criterios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a que los menores solo deben realizar un trabajo ligero con un rango máximo de entre 1 a 14 horas a la semana que les permite la asistencia escolar y tiempo de recreación. Por nuestra parte, en Zacatecas existen alrededor de 14,000 menores que trabajan, en su gran mayoría de manera ilegal y violentando sus derechos, según nos informa la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en México. Por desgracia, el trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso de la pobreza e impide que los niños adquieran las calificaciones y la educación necesaria para asegurar un futuro mejor, tal como lo advierte la Organización Internacional del Trabajo. A nivel general, las actividades laborales impiden el desarrollo pleno de la niñez porque interfieren con los factores afectivos, económicos, educativos, culturales y recreativos que necesitan los menores en su crecimiento y formación, además de que representan una de las principales causas de explotación y deserción escolar. Tan solo basta ver que 4 de cada 10 menores de 5 a 17 años
que trabajan terminan abandonando la escuela. Justamente en función de lo anterior, una servidora presentó en esta alta tribuna una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, a la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas y a la Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos Financieros del Estado de Zacatecas, dirigida a fortalecer las capacidades operativas del Estado para implementar estrategias de largo plazo y acciones inmediatas de prevención, atención y erradicación de la deserción escolar. Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la protección a la infancia debe ser nuestra máxima prioridad como sociedad. Por tanto, las autoridades gubernamentales y los representantes populares debemos emprender acciones afirmativas a favor de nuestros niños, porque su exclusión, maltrato y explotación y rezago educativo, además de ser una de las injusticias más terribles, también representa un grave problema social que en el futuro podría tener un costo todavía más alto. No podemos tolerar más que nuestras niñas, niños y adolescentes crezcan en un entorno de carencias a la sombra de abusos y marginados del ejercicio de sus derechos. Sobre todo, hay que proteger a los niños en situación de calle, que son los más vulnerables y a quienes acechan los mayores peligros. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Han quedado debidamente registradas sus participaciones, les daremos el seguimiento que corresponda. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los diputados a las 16:30 horas de esta misma fecha a la siguiente sesión. Muchas gracias. 16:30.